El Bayer Leverkusen de Xabi Alonso arrasa al Bayern en el partido clave por la Bundesliga y es favorito, ahora sí, para hacerse con su primera liga alemana. Vamos a repasar las claves y lo que significa este partido marcado en rojo en el calendario del fútbol europeo. Vamos allá. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? El Bayer Leverkusen de Xabi Alonso arrasó, le ganó por 3-0 al Bayern de Múnich en el partido clave, en la final por la liga alemana que se ha disputado esta temporada 2023-2024, uno de los partidos más importantes que se han disputado en el fútbol alemán en las últimas temporadas y, como no, había que analizarlo y repasarlo aquí en el canal. Ya sabéis que coincidió en hora con ese otro encuentro clave por la liga española entre un Real Madrid y un Girona, que sinceramente también creo que sirve un poquito para comparar, ¿no?, el nivel del favorito, en este caso Real Madrid y Bayern de Múnich, y el nivel del equipo sorpresa, ¿no?, del candidato, en este caso obviamente Bayer Leverkusen y Girona, ¿no? Una comparación muy llamativa en la que obviamente Real Madrid y Bayer Leverkusen salen absolutamente triunfadores. Con respecto, si los comparamos con los otros dos equipos que deberían estar a su nivel, ¿no? Un encuentro, este 3-0 del Bayer Leverkusen al Bayern de Múnich, que deja como gran figura, obviamente, como el gran triunfador de la jornada, a un Xabi Alonso que ha sido capaz de elevar la jerarquía y de hacer, pues simple, fácil, que el Bayer Leverkusen, que jamás ha ganado un título de la Bundesliga, que solo tiene 2 títulos en su palmarés, uno de Copa Alemana y otro de Copa de la UEFA, que este equipo le haya ganado una final por un título a un Bayern de Múnich que ya sabéis que viene dominando la Bundesliga y que desde la temporada 11-12 no se queda sin títulos. Eso es lo que está logrando un Bayer Leverkusen que ayer, obviamente era una final por el título, prácticamente, que ahora con el +5 que tiene se convierte en el favorito para ganar esta Bundesliga y conseguir de esta forma su primer título. El Bayern tenía el Bayer Leverkusen en este caso tenía una batalla contra la historia también. Y pues el equipo que demostró más jerarquía, el equipo que demostró ser más grande, fue el equipo de este hombre, de un Xabi Alonso que, como digo, es el gran triunfador de una jornada y de una temporada en Alemania en la que este partido estaba marcado absolutamente en rojo y que, además sigue alimentando una campaña 23-24 absolutamente tremenda, en la que, ahí estáis viendo el dato, ha disputado 31 partidos, ha conseguido 27 victorias y 4 empates, no ha perdido de momento, y en la que camina con firmeza hacia un doblete, ya que ahora, como os decía antes, tiene 5 puntos de ventaja en el campeonato alemán, está en semifinales de la Copa Alemana y contra rivales, no solo en su semifinal, sino también en el otro lado del cuadro, contra los que es claramente favorito. Y vamos a ver qué ocurre en la UEFA Europa League, donde ahora mismo solo tiene por encima, en mi opinión, en cuanto a favoritismo, a un Liverpool que está haciendo también una temporada tremenda y que lo lógico es que en la UEFA Europa League pueda proclamarse campeón, o que al menos llegue muy lejos, y seguramente en ese duelo frente al conjunto de Xabi Alonso podamos ver el próximo ganador de esta UEFA Europa League 23-24. Una temporada que ya está siendo histórica, un partido que estaba marcado en el calendario, un partido absolutamente crucial que había que analizar en este vídeo, y en el que, Xabi Alonso, además de salir triunfador por lo que significa para su equipo, por quien tenía enfrente, también fue triunfador por cómo superó a Thomas Tuchel y cómo fue capaz de mostrar los defectos, ¿no?, que para mí, incluso algunos de ellos bastante importantes, que tiene tanto el planteamiento que tuvo el planteamiento del técnico alemán, como los defectos de una plantilla del Bayern en la que, en mi opinión, en los últimos años se vienen tomando decisiones muy erróneas, demasiadas decisiones erróneas, no solo en cuanto a entradas, sino también en cuanto a mantener en la plantilla a futbolistas que ya en su selección, que ya en la selección alemana vienen, demostrando que no están preparados, que no tienen la
jerarquía, la calidad, la competitividad necesaria para en partidos del máximo nivel dar un gran rendimiento. Como os digo, Xabi Alonso, el Bayer Leverkusen fueron capaces de demostrar que el plan de Thomas Tuchel, bueno, pues era equivocado, que había un plan mucho mejor y de demostrar también esos problemas que tiene la plantilla de un Bayern que ha ido perdiendo calidad, que ha ido perdiendo jerarquía y que pese a ganar hace no demasiado tiempo una Champions y bueno, pues ganar todos los títulos de la mano de Hans-Dieter Flick, bueno, pues esos futbolistas están muy muy lejos de ese nivel y en mi opinión en varios casos tiene más que ver con los jugadores que con los entrenadores que han ido pasando por el banquillo de un Bayern que ya sabéis que bueno pues el año pasado despidió a Julian Nagelsmann precisamente después de una derrota frente al Bayer Leverkusen, una temporada que acabó con el Bayern ganando el título con un gol in extremis de Musiala, cuando en el último encuentro el Borussia Dortmund, absolutamente incapaz de ganar su partido y proclamarse campeón, le dio la opción al Bayern de recuperar y de volver a ganar un título que ya sirvió en una temporada que ya sirvió como aviso para un Bayern que tuvo muchos problemas durante toda esa Bundesliga y que además también frente al Manchester City demostró que necesitaba cambios importantes como mínimo en varias zonas del campo para poder competir, sobre todo en las áreas, ¿no? Donde Upamecano, Sommer quedaron marcados, quedaron señalados, y también en el área rival donde Leroy Sané y bueno, Choupo-Moting se quedaron muy muy cortos frente a la defensa y al portero del Manchester City. No, ha hecho el Bayern esa revolución y además Thomas Tuchel, bueno, pues para mí quedó muy señalado en un partido en el que además quienes marcaron los goles del Bayer Leverkusen también llaman mucho la atención y sirven para destacar, bueno, pues cómo el equipo de Xabi Alonso pudo arrasar al gran favorito, como no puede ser de otra forma, al gran dominador de la Bundesliga, ya que, bueno, pues si no recuerdo mal, ha ganado todos los títulos desde la temporada, incluyéndola desde la temporada 12-13, porque desde la 11-12 no se queda sin títulos el Bayern de Múnich, que esta temporada, después de esta derrota en Bundesliga, ya no es favorito para ganar el campeonato alemán, que cayó frente a un equipo de tercera división en la Copa Alemana y que, viendo su nivel de juego, bueno, pues es imposible sinceramente pensar que ahora mismo puede ganar la Liga de Campeones. Y además cayó también en la Supercopa Alemana por 0-3 frente al RB Leipzig, jugando el conjunto de Thomas Tuchel como local. Una temporada durísima que puede llevar a cambios estructurales muy importantes en el equipo bávaro, en el Bayern de Múnich. Ahora, después de haber repasado lo que significa esta victoria, de haberle dado mucho mérito y destacar lo que significa también para uno y otro lado, bueno, vamos a meternos un poquito en un partido que obviamente quería analizar en el canal, porque ya analizamos, si recordáis, lo que ocurrió en el partido de la primera vuelta, jornada número 4, ese empate a 2 en el que, bueno, pues vimos un nivel de juego por parte del Bayern de Múnich bastante flojo, en mi opinión, en el que tan solo durante 35 minutos fue capaz de crear ocasiones. En los primeros 20 le creó muchos problemas con balón al Bayer Leverkusen, de la mano principalmente de un Joshua Kimmich que movió los hilos, que organizó el juego de su equipo, pero que cuando Xabi Alonso cambió a un 4-4-2, bueno, pues vimos a un Bayern de Múnich prácticamente sin soluciones, que es lo que vimos durante todo el partido de ayer, al no poder contar, mejor dicho, con un Joshua Kimmich que tuvo que entrar en el minuto 60 cuando su equipo ya perdía por 2-0 y bueno, pues se debía a que no estaba al 100% después de unos problemas de lesión. Vamos a revisar el 11 para que entendáis, bueno, pues cómo Xabi Alonso, con su plan de partido y también con las decisiones que tomó con respecto a otros encuentros, bueno, pues fue ganándole la partida completamente a un Thomas Tuchel al que todas sus apuestas le salieron le salieron muy muy mal. Vamos a echarle un vistazo a los 11 de ambos equipos rápidamente. Un 11 en el que, bueno, pues Xabi Alonso colocó, para que todos nos entendamos, como principal novedad a Stanisic, a un jugador cedido por el Bayern, Bayern esta misma
la temporada, uno de los cambios más significativos, porque ahí normalmente suele jugar Frimpong, que es un carrilero, bueno, pues muy ofensivo, que prácticamente es un extremo, que es muy veloz, que tiene mucha capacidad de regate, ¿no? Y esa fue la gran apuesta de Xabi Alonso, además también de colocar a Adli como falso delantero, un jugador que es más bien, bueno, pues segundo punta, delantero, colocarlo en esa posición, y vais a ver que, bueno, mientras vayamos repasando el partido, esto fue muy clave, ¿no? Estas dos individualidades y también la entrada de Frimpong más tarde. Por parte del Bayern, un Bayern que no podía contar con Alphonso Davies, que tenía tocado y que no estaba al 100% a Joshua Kimmich, lo que decidió Thomas Tuchel es, bueno, pues darle la titularidad a Eric Dier en el centro de una defensa de tres centrales, dejando en el banquillo a una gran apuesta del club como es Matthijs de Ligt, colocando como titular a un jugador llegado del Galatasaray por 30 millones en el mercado de invierno como Boey, por delante de Rafael Guerreiro, al no poder contar, como os digo de nuevo, con Alphonso Davies, y bueno, pues tener un centro del campo en el que Goretzka y Paulovic, que bueno, es un chaval de la cantera que también es más bien un medio centro defensivo, bueno, pues darle entrada y colocar ese centro del campo en un equipo que no sé qué os parece a vosotros, pero que yo al verlo me parece muy evidente que buscaba más controlar al equipo rival y minimizar las virtudes del rival que hacer daño al equipo contrario atacándole, teniendo la posesión y pudiendo hacerle daño con el balón, ¿no? Clarísimamente ahí estaban las apuestas, sobre todo en ese lado derecho del Bayer Leverkusen, Stanisic también para controlar un poquito más y estar más pendiente de defender esa banda derecha del Bayer Leverkusen, y por parte de Thomas Tuchel también en ese costado, en ese duelo particular en la banda derecha de uno y en la banda izquierda de otro, apostando por Boey en vez de por un Rafael Guerreiro que podríamos decir que se parece un poquito más y que además es zurdo, algo que tampoco es Kim Min-jae, para tener algo más de salida en esa zona del campo, ¿no? En definitiva, lo que vimos con este plan de partido, con esta elección de futbolistas, es que el Bayer Leverkusen ahogaba constantemente la salida de balón, la generación de fútbol por parte del Bayern de Múnich cuando intentaba salir jugando por fuera, cuando intentaba salir jugando por la izquierda, perdón, que lo he dicho mal, con Kim Min-jae jugando a pierna cambiada y con Boey jugando, bueno, pues también a pierna cambiada. Por lo tanto, todos los ataques del Bayern se ahogaban una y otra vez en esa zona. Además, un Bayer Leverkusen muy bien colocado en un 5-2-3, tapando siempre los espacios por dentro y obligando, bueno, pues a Stanisic a hacer o a saltar a por Boey, y el jugador, el ex del Galatasaray, recibiendo siempre de espaldas sin poder girarse y además recibiendo, como os digo, contra la línea de cal y jugando a pierna cambiada, ¿no? Por lo tanto, un escenario muy difícil para él, y en el que además, bueno, pues de hablar de toda esa jerarquía de un Bayern que si lo comparamos con un equipo que debería ser o que debería estar al mismo nivel que él, como es el Real Madrid, bueno, pues en esa comparación que podemos hacer rápidamente en una final, en un partido del mismo calibre que jugaron, el que ha jugado este fin de semana ambos equipos, vimos un Bayern Múnich sin ningún tipo de jerarquía, que ni por el 11 que había sacado ni por el plan fue capaz de imponerse, y que además en esos detalles que tienen más que ver con la actitud, con la intensidad, con la preparación, con la concentración, quedó totalmente por debajo de un Bayer Leverkusen que se adelantó en el marcador con el tanto precisamente de un chaval cedido por el Bayern, de un Stanisic que formó parte de ese plan preparado a propósito por Xabi Alonso para minimizar las virtudes del Bayern, y que terminó aprovechando un despiste de la zaga del Bayern de Múnich, principalmente de un Leroy Sané, que yo es un jugador que sinceramente para la máxima élite no le veo la capacidad de concentración, la capacidad de sacrificio, el nivel de intensidad necesario para ello, lo he dicho varias veces en el canal, así que, bueno, pues esa apuesta de Xabi Alonso le daba frutos en una acción en la que también Boey quedaba marcado por un despiste, por estar mal perfilado, y que su futbolista, después de un disparo cruzado desde la banda izquierda, rematase a placer el tanto del 1-0, ¿no? Por lo tanto, ya veis esos
significados que os comentaba antes de los jugadores que han marcado goles, que marcaron los goles del partido, esa apuesta particular de Xabi Alonso por delante, superando la apuesta particular que hacía Thomas Tuchel. El Stanisic contra Boey lo ganaba Stanisic marcando el tanto del 1-0 en un gol que bueno, que tiene más que ver con el nivel de intensidad, concentración, con lo mínimo que se le tiene que exigir a los jugadores en un partido de este nivel, que más con algo táctico, ¿no? Simplemente es un despiste, estar atento de un saque de banda rápido que hace el Bayer Leverkusen. En un partido que sinceramente es que a partir de ahí, bueno, pues se convirtió prácticamente en un monólogo de falta de soluciones del Bayern de Múnich, ¿no? Sin poder jugar por banda izquierda, sin poder tener un jugador que conectase el centro del campo con la delantera, con Goretzka y Pavlovic demostrando que no son jugadores capaces de eso. Y aquí viene también otro de los grandes problemas que saca a relucir este partido, ¿no? Un Bayern de Múnich que con la plantilla, con el nivel de plantilla que debería tener, tan solo tiene un jugador creativo en el centro del campo. Es absolutamente tremendo. Tan solo tiene a Joshua Kimmich, lo demás creativo. A partir de ahí, bueno, pues podríamos decir Musiala, pero es un jugador obviamente mucho más media punta que otro tipo de jugador, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues también este partido sirve para sacar a relucir los problemas que tiene en la plantilla y en la construcción de la plantilla, algo que se viene repitiendo para mí en los últimos años, un Bayern que ni siquiera ha parecido estar interesado en adquirir un jugador de ese tipo en los últimos mercados, ¿no? Thomas Tuchel, llevamos al descanso con esa sensación de que el Bayern Múnich no tenía ningún tipo de solución para atacar el 5-2-3 tan bien plantado de Xabi Alonso, mientras que el equipo de Xabi Alonso sí es cierto que tampoco estaba pudiendo tener el balón, que no estaba teniendo muchas posesiones, que no estaba teniendo muchos ataques, pero que sí estaba encontrando la forma de acercarse a la portería de Manuel Neuer, sobre todo a través de poder jugar desde atrás ante la presión del equipo rival, utilizando esa otra pieza clave del plan del entrenador vasco, con Adli haciendo de falso 9 y recibiendo en algunas ocasiones para descargar de cara a Florian Wirtz, y en otras atacando el espacio, superando a Upamecano, aunque no pudiendo definir al final frente a Manuel Neuer. Así que prácticamente todas las piezas que no eran habituales en el plan de Xabi Alonso y que él eligió para este partido al detalle, le han dado o le dieron resultado, y por eso también quería poner el foco en eso y destacar esa superioridad que tuvo en sus elecciones Xabi Alonso con respecto a un Thomas Tuchel que, llegando al descanso con su equipo dando sensaciones muy muy pobres, decidió no hacer cambios, y que a los 5 minutos de la segunda parte volvió a recibir otro golpe, en este caso en forma de 2-0, antes de hacer unos cambios que obviamente su equipo hubiese necesitado al descanso. El entrenador alemán no lo entendió así, no lo hizo así, y al final, bueno, pues Grimaldo, que obviamente tiene que ser otra de las grandes figuras de esta temporada en el Bayern, un futbolista que, partiendo desde ese carril izquierdo, bueno, pues le da muchas variantes al ataque de un equipo que por momentos parece un 4-3-3, que por momentos parece un 4-2-3-1, con pues esa capacidad de jugar por dentro, por fuera, de llegar al área que tiene un Grimaldo, que ya marcó en el partido de la primera vuelta. En ese caso fue un auténtico golazo de falta, que demuestra que es un jugador especial, que lo está demostrando esta temporada, y que, bueno, pues también con un gol en el que, bueno, pues podríamos decir que el Bayern y la defensa del Bayern y los automatismos, los fundamentos básicos de la defensa del Bayern quedan también muy expuestos, y también las de un chaval de Pavlovic, que obviamente no se le puede cargar la responsabilidad, pero que también quedó un poquito marcado en ese tanto del 2-0, que yo creo que ya, bueno, pues sinceramente, viendo lo que estamos viendo hasta el momento en el encuentro, hacía pensar que ese marcador iba a ser definitivo, porque el Bayern no tuvo capacidad de respuesta en ningún momento, tan solo tuvo un ataque peligroso en todo el partido, que fue una acción en la que pues Leroy Sané atacó la espalda de Hincapié, del central zurdo del Bayer Leverkusen, con un muy buen pase de Mazraoui, pero es que a partir de ahí el Bayern es que no encontró ningún tipo de solución. Con el paso de los minutos y con la entrada de Kimmich y Müller, sí que vimos a un Bayern, bueno, pues algo más
que hacía que el Bayer Leverkusen tuviese que jugar cada vez más cerca de su área, pero también yo creo que todos lo entendemos por la falta de energía, ¿no?, del conjunto de Xabi Alonso, que fue perdiendo metros y que al final, bueno, pues tuvo que enfrentarse a muchos centros laterales desde posiciones sin demasiada ventaja para el conjunto visitante, y que Jonathan Tah, Hincapié y Tapsoba sacaron de forma maravillosa. En el partido de la primera vuelta, Radecki, el portero del Bayer Leverkusen, fue la gran figura del encuentro para los de Xabi Alonso, y en este partido, en esta final por la Bundesliga, cuando todo debería darle ventaja al Bayern de Múnich, acostumbrado a ganar y a jugar este tipo de encuentros tan exigentes, de tanta presión, de tanta tensión, bueno, pues al final el conjunto de Thomas Tuchel no fue capaz prácticamente de obligar a intervenir al guardameta finlandés, en un partido que además acabó de forma incomprensible con Manuel Neuer con el 2-0 en el marcador en el minuto 95, con el tiempo prácticamente cumplido ya, subiendo a rematar un córner, y con Jeremy Frimpong, que había sido suplente, apareciendo ya en el segundo tiempo como cambio y marcando el 3-0, ¿no? Así que esas piezas clave del plan de Xabi Alonso, obviamente Stanisic, Frimpong apareciendo desde el segundo tiempo y siendo suplente, Grimaldo, que le da esas alternativas al sistema, también Adli y, como no, ese jugador tan especial, Florian Wirtz, siendo absolutamente claves para que el Bayer Leverkusen diese este golpe absolutamente histórico sobre la mesa en la Bundesliga para convertirse en favorito para ganar su primera liga alemana, convirtiendo a Xabi Alonso obviamente en el entrenador que ahora mismo más alucinados nos ha dejado a todos, por resumirlo rápido, más alucinados nos ha dejado a todos esta temporada, caminando con paso firme hacia el doblete, Bundesliga, Copa Alemana, y con opciones, por qué no decirlo, también de hacer un gran papel en una UEFA Europa League, en la que el Liverpool es su gran rival para alzar y para conseguir ese título. El Bayer Leverkusen desnuda completamente a Thomas Tuchel y la plantilla de un Bayern Múnich que, en palabras de Thomas Tuchel, perdón, de Thomas Müller, no tiene o no es capaz de jugar con la libertad, con la... Sí, él ha utilizado la palabra libertad. Yo creo que es más capacidad de demostrar en los partidos lo que se supone que los jugadores hacen en esos entrenamientos, que básicamente es lo que ha venido a decir Thomas Müller, que en los entrenamientos ve unos jugadores, ve unos compañeros que luego en los partidos no ve, porque no tienen esa capacidad de liberarse y de jugar tan bien en esos entrenamientos como lo hacen en los partidos. El Bayern tenía a favor la historia, tenía a favor la experiencia, y quedó totalmente arrasado por un Bayer Leverkusen que consiguió un resultado histórico para la Bundesliga. Gracias por verlo, nos vemos en el próximo vídeo.